unánimes juntos. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Vamos a ver lo que dice el verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. ¿Sabe lo que había ahí? Había una promesa del Señor que decía que iba a ser derramado el Espíritu Santo. Y estaban todos unánimes, expectantes de lo que Dios iba a hacer. Estaban expectantes, no estaban aburridos, no habían ido por un compromiso. Habían ido porque estaban esperando algo de Dios. Y algo de Dios se derramó, el Espíritu Santo, que marcó la historia. Repito, nosotros podemos venir por un cumplido religioso. Si vienes por un cumplido religioso, aburrido, cansón, estás esperando la hora para irte. Pero si vienes con un deseo de la palabra de Dios, Dios va a derramar algo. Dios va a derramar algo del cielo. Siempre Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque hay un deseo de que Dios haga algo, de que Dios me ministre, de que Dios me hable. Y eso es lo que va a pasar hoy día. Dios encuentra corazones deseosos y tu vida cambia porque Dios te ministra. Es mucho más que una simple conferencia. Esto es una impartición, palabra de Dios. Y dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Cuando comienzo a conocer la verdad, comienzan a romperse cadenas, actitudes incorrectas, comportamientos, ataduras que tengo. ¿Por qué? Porque la palabra, que es la verdad, me está ministrando. Y hoy día Dios va a ministrar. Primer servicio, prediqué una prédica del jueves, se la recomiendo. No es la misma prédica que voy a predicar. ¿Qué consejo le doy como pastor? Cuando estés en tu casa, cuando vas en el auto, tú perteneces a esta casa ministerial, escucha las prédicas reescucha la prédica. Si estuviste, vuélvela a escuchar. Dios te va a seguir ministrando. Vas en el carro, estás en la casa, estás cocinando, están en las redes sociales, entonces tú la escuchas y te vas alimentando con la palabra que Dios tiene para la casa. Bendito Dios por todos los pastores, bendito Dios por todos los hombres y mujeres de Dios, y bendito Dios por esos hombres que nos edifican y me parece muy bien. Pero cuando empiezo a escuchar lo que tengo a veces es una ensalada en la cabeza. Y es peligroso porque me puede hacer confrontar. Pero ¿cómo si mi pastor me enseña esto? Dios le dio un pastor. Dios le dio una casa ministerial. Aliméntese. Este es un ministerio de Dios. Yo conozco los corazones de nuestros pastores, un hombre y una mujer de Dios, y todos seguimos esa línea. Siempre que predicamos algo va a ser con mucho temor de Dios, para edificar al pueblo, para sostenerte. Entonces, les recomiendo la prédica del primer servicio, escúchela, lo va a edificar mucho. Vamos a hacer una oración, ponga la mano en su corazón y vamos a permitirle al Espíritu Santo que nos instruya, que nos edifique, que nos libere a través de su palabra. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, Señor, te pedimos que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos consuele, que tu palabra nos fortalezca, que tu palabra nos sane. A medida que se vaya predicando la palabra, que los espíritus sean liberados, que las almas sean liberadas, que los cuerpos sean sanados, que nuestro espíritu, mi Señor, nuestro espíritu sea lleno de tu presencia, mi Señor. Señor, cada familia, cada hombre, cada mujer que aquí se encuentra sea edificado en tu maravillosa palabra y sin encontrar fortaleza en tu palabra, encontrar guianza. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús por la palabra que tú tienes. Que no sea yo hablando, Espíritu Santo. Sé tú hablando, Espíritu Santo, ministrándonos, dirigiéndonos, corrigiéndonos y fortaleciéndonos. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Fuerte aplauso a la gente que se conecta. Disculpe que diga esto justo en el momento de la prédica. Apague, por favor, el teléfono, ayúdenos o colóquelo en mute porque vamos a comenzar a grabar y los sonidos de fondo se escuchan mucho. Y usted sabe que estamos pasando un poquito de calor. ¿Por qué? Porque se ha roto un aire, una unidad y una unidad es cara. Así que para aquellos que quieren ofrendar específicamente para el aire, somos una familia, ¿lo puedo decir o no lo puedo decir? Somos una familia.
Si vas a ofrendar por el aire específicamente, Dios te va a proveer. Cuando hay un cuidado de la casa ministerial, Dios te provee. Cuando hay un cuidado de la casa ministerial, Dios no se queda con los brazos cruzados. ¿Por qué? Porque hay un celo, un cuidado de la casa. Y nosotros no tenemos recursos del gobierno, dependemos pura y exclusivamente de que la gente sea dadivosa y honre a Dios. Entonces, tus diezmos, tus ofrendas, honran a Dios. Honran a Dios. Tus diezmos y tus ofrendas. Y sostienen un ministerio, pero también tus diezmos y tus ofrendas permiten que el evangelio siga extendiéndose, como le digo. Si nadie diezmara, si nadie ofrendara, las puertas se tendrían que cerrar. Pero también en estos casos es bueno tener una iglesia dadivosa que se compromete. ¿Por qué? Porque aparentemente se ha roto una unidad, tiene que venir a verla el técnico. Estamos pasando calor. Disculpe, y el aire es para todos, somos parte de esta casa. Entonces, si tú ofrendas, te puedo asegurar que Dios te va a bendecir. Entonces, ¿cómo le digo? ¿Por qué somos una familia? No lo ponga ahí, no lo ponga ahí. Déselo a la pastora Roxana o se lo da a María, que está en el lobby, y lo ponen en un sobre, ofrenda por el aire. ¿Por qué lo hacemos así? Por una cuestión de contabilidad. Porque tenemos que saber cuánto disponemos para poder arreglar el aire. Hay que arreglarlo, indudablemente. Pero una iglesia dadivosa que cuida la casa del Señor, Dios no se queda con los brazos cruzados. Dios te va a derramar bendición. Amén. Así que enseguida vamos a ofrendar. Voy a predicar primero. Bueno, preparado para una palabra poderosa. Dios tiene una palabra poderosa. Hay frases como la maldad y la perversión que se vive ahora es nunca vista. Y me parece que están en lo correcto, ¿eh? Lo que estamos viendo ahora, históricamente quizás no se ha visto, pero hoy día lo podemos ver. ¿Por qué? Por las redes sociales, por un mundo tecnológico y porque hay más gente. Porque hay más gente, entonces se ve tragedia. Pero hay gente que dice, la maldad que había antes, la maldad que reinaba antes, nada que ver con los de ahora. Bueno, si indagamos un poquito la historia, te puedo asegurar que históricamente, libros de historia, la misma historia te deja saber que había una maldad terrible. Había muerte, había destrucción, había enfermedades, había una falta de respeto a la vida humana. Pero hoy día está todo magnificado. ¿Por qué? Porque tenemos redes sociales y vemos, pasa algo allá y lo vemos inmediatamente, al segundo o en vivo lo estamos viendo. Pero déjeme decirle que si bien hoy día hay maldad, hay cosas feas, hay perversión, si indagamos la historia también lo podemos encontrar, ¿eh? Encontramos maldad, perversión. Cada cosa, si indagamos la historia, encontramos cada calamidad, el ser humano, las cosas que ha hecho. Antes sacrificaban los hijos al fuego. ¿Saben lo que es sacrificar los hijos al fuego a un Dios? Había tanta inmoralidad sexual. Hoy día lo vemos, pero yo no puedo decir, no, bueno, en el pasado eso no ocurría. Cuando indagas la historia, lo que ha sucedido en el pasado han sido cosas terribles. Una impureza sexual, una perversión. Gente sacrificaba a los hijos, las guerras. Hoy día te encuentras con códigos de guerra, donde los países, si bien van a la guerra, hay cosas que se tienen que respetar. Un arma de este tipo de arma no se tiene que tirar. Si se toma rehenes, hay que cuidarlo de acuerdo a lo que dice la Cruz Roja. Dentro de todo hay unos códigos de guerra. Por ahí no se pueden respetar, es verdad. Pero en el pasado encontramos tanta maldad y aún en las guerras no habían códigos de guerra, ¿eh? Era una masacre, era una muerte. Entonces encontramos perversión, encontramos impureza sexual, encontramos muerte despiadada, encontramos pueblos asesinos. Y en ese contexto vino el Señor Jesús. En ese ambiente Él vino. Y en ese ambiente prevaleció su propósito y cumplió su misión. Miren lo que le estoy diciendo. En ambiente de perversión, donde se sacrificaban hijos,
donde había muertes despiadadas, en esa atmósfera, en ese ambiente llegó el Señor, ahí se presentó. Y Él no dijo, es difícil ser cristiano, ¿sabes qué es difícil ser cristiano? No, su propósito, sus valores, los estableció, los comunicó, los transmitió. El Señor Jesús triunfó a pesar de toda esa oposición. ¿Triunfó? ¿El Señor Jesús triunfó? ¿Triunfó, perdón? Sí lo mataron. No, el Señor Jesús no lo mataron. Vamos a ver lo que dice Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No, al Señor Jesús no lo mataron, no lo mataron. Él entregó la vida por el pecado de la humanidad. O sea, su propósito lo cumplió. Su propósito, a pesar de todo eso que él estaba enfrentando, él lo cumplió. Aunque se encontró en un mundo despiadado, aunque se encontró en un mundo incrédulo, aunque se encontró oposición, prevaleció sus valores y prevaleció su propósito. Y quizás eres el único de la familia convertido o uno de los pocos convertidos. Y eres el único en la familia, eres el único en el trabajo y te encuentras en un ambiente hostil, en un ambiente pesado, en un ambiente denso. Pero es un privilegio, porque Dios vio algo en ti. Soy el único convertido en la familia. No, eso es un privilegio. Porque Dios vio una punta de lanza, vio una columna de fe en ti, vio fuerza, vio convicción. Y Dios te trajo al reino de Dios para que transmitas el reino de Dios. Eso es un privilegio. Pero tenemos que estar conscientes de la oposición. El Señor Jesús vino con una misión y esa misión la estableció a pesar de todas las adversidades que se le presentaron. Y nosotros llegamos y quizás las adversidades que tenemos en la familia, en el trabajo, en este mundo que vivimos. Pero Dios quiere que los valores que Él nos inculcó, el llamado, el propósito, se establezca. Y depende cómo enfrente las adversidades, va a determinar si salgo victorioso o salgo derrotado. ¿Entendió? Todo depende de la actitud, la convicción, donde yo estoy parado. La fe sin un fundamento no sirve para nada. Fe tiene todo el mundo, ¿eh? Fe tiene todo el mundo. La fe necesita un fundamento y ese fundamento es la palabra de Dios. La fe necesita un fundamento, el propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra. La fe necesita un fundamento. Son los valores, los principios, la moral del Señor. Y en este mundo caminamos y nos enfrentamos a adversidades, circunstancias y como le dije, el Señor hizo prevalecer su propósito, marcó generaciones. Tú puedes marcar tu hogar, tú puedes marcar tu familia, tú puedes marcar tu matrimonio, tú puedes marcar tus hijos, puedes marcar la historia de tus generaciones. Pero todo depende en la plataforma donde estamos parados, porque nos enfrentamos a un mundo tan hábil, con técnicas tan minuciosas, que aparta a tanta gente de Dios. Gente con un llamado poderoso, gente con una historia poderosa, gente que en el libro de su vida Dios escribió algo maravilloso y está viviendo otra vida, está viviendo otro riel, está viviendo otro camino, está viviendo, pero no está viviendo una vida que Dios no había diseñado para él. Y todo va a depender en la plataforma donde nos paremos. Podemos marcar la historia de nuestras generaciones, podemos marcar la historia de nuestra familia. Y es un privilegio. Si eres el único, si son muchos en el hogar, bendito sea Dios. Si eres el único, no te sientas mal. Es un privilegio. Porque Dios te escogió. Dios vio tus convicciones. Dios vio cómo estás parado firme en la plataforma de la fe. Claro, tenemos que estar conscientes de la oposición. Por eso esta prédica, me gusta la foto que le han puesto.
conscientes de la oposición. Venimos a Cristo, y si yo dijera que todo va a ser color de rosa, estoy diciendo una gran mentira. ¿Por qué estoy diciendo una gran mentira? Porque va a haber luchas, va a haber batallas. Y si nos paramos en la plataforma a que todo va a ser color de rosa, ante la primera lucha y batalla que yo enfrente en la vida, voy a salir desilusionado. Pero ¿cómo? No me dijeron. Luchas va a pasar creyentes y no creyentes. Luchas va a pasar el que cree en Dios y el que no cree ni en su abuela. Van a pasar luchas. La diferencia está en que el creyente tiene algo en que afirmarse. Tiene una espada, tiene un escudo, tiene la palabra de Dios. Tiene sus valores, tiene sus convicciones firmes para enfrentar esas adversidades, que todo el mundo la va a enfrentar. Hay adversidades que Dios no diseñó para nosotros. ¿Por qué la estamos enfrentando? Porque estamos yendo en un riel de vida que Dios no tenía diseñado para nosotros. Como elijo vivir creyendo a mi manera, pero creo en Dios, no estoy eligiendo el propósito de Dios. Estoy eligiendo conforme yo veo las cosas. Bueno, termino yendo por un riel, termino yendo por una ruta de luchas que Dios no había preparado para mí. Aquí voy a enfrentar luchas, batallas, claro, pero Dios me dio un diseño para salir victorioso. Y cada lucha y batalla que enfrente en esta vida, en el riel de Dios, es luchas y batallas para superación, para ir a otro nivel. Desarrollan mi fe, desarrollan ese guerrero, esa guerrera. Ahora, si las luchas y batallas que paso en este riel, en este camino, Dios no las diseñó. Las estoy pasando por cabeza dura. Por eso es importante saber en qué plataformas estoy parado. Y cuando venimos al reino de Dios, no todo va a ser color de rosas. Pero tenemos que estar anclados en las promesas de Dios. Hay promesas de Dios que tienen que estar anclados en tu vida, que te sostengan en las tormentas, en los vientos, en los tiempos de adversidad, en los tiempos de lucha, en los tiempos de batalla. Son las tormentas son las promesas que tienen que estar ancladas en tu vida, que te tienen que sostener. Josué 1, del 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No levante la mano. ¿Haces esto? ¿Meditas en la palabra de Dios? De día, de noche. Te tomas un tiempo. Y esto lo digo con todo el amor de un pastor, para guiar. No digo para condenar y apuntar con el dedo. Porque también la prédica es para mí. Ahora, ¿haces esto? Papá, mamá, ¿haces esto, joven? ¿Meditas en la palabra de Dios? Y meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué va a pasar? Y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dale un fuerte aplauso a la palabra del... Ese es el versículo donde nosotros tenemos que estar anclados. Dios está contigo. Dios es tu guardián, Dios es tu protector, Dios es tu papá, Dios es tu consejero. Enfrentaremos batallas, pero hay versículos que tienen que estar anclados en nuestra vida. Hay momentos que vamos a ver todo que es circunstancia totalmente opuesta a lo que Dios me ha prometido. Y es ahí donde prevalece ese versículo que se ancló en tu espíritu. Esa es la columna que nos aferramos en los momentos de viento, de tormenta. Es el ancla que tiramos en el medio de la tempestad. Es lo que nos sostiene. Pero si no tengo en mi espíritu el depósito de la palabra de Dios, el depósito de promesas de Dios, la plataforma donde yo estoy parado, puedo salir derrotado ante las adversidades de la vida. Tenemos que estar conscientes de que enfrentaremos oposición. ¿Qué tipo de oposición? Vamos a ver.
Oposición de los partidos políticos a los valores de Dios. Jesús enfrentó esta oposición. Enfrentó una posición política. ¿Por qué? Porque había un imperio romano violento. Era un imperio romano que venía conquistando, tomaba ciudades y no crea que decía, bueno, vamos a hacer una reunión. No, eran violentos. Y todo lo que se oponía a la ley romana le daban guiso. Y en ese contexto, Jesús prevaleció. Respetó la política. ¿Cómo respetó la política? En un momento tenía que pagar impuestos. Lo pagó. Y es más, lo dijo. Al César, lo que es del César. El Señor Jesús en ese contexto, pero también tenía muy claro sus convicciones. Cuando ese sistema político quería matar su propósito. Cuando ese sistema, esas leyes, querían destruir su llamado. Las tenía una convicción tan clara. Lucas capítulo 13, vamos a ver versos 31 y 32. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí. El Señor predicando, llevando las palabras, llevando el reino de Dios. Porque ¿quién? Herodes te quiere matar. Herodes era un rey en Israel puesto por los romanos. ¿Por qué? Porque estaba vendido al imperio romano. Entonces era un rey de ahí, pero estaba tan vendido al imperio romano que él obedecía lo que le decía el imperio romano. No le interesaba al pueblo, no, porque recibía dádivas, recibía que le garantizaran el poder. Y viene y le manda un mensaje a Jesús. Está predicando. Bueno, dile a ese que se vaya de aquí. Me encanta la convicción del Señor. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí yo echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Note la convicción que tenía el Señor Jesús cuando un sistema político, un sistema de autoridad se le quiso oponer al propósito. Respetaba, pagaba impuestos, al César lo que es del César. Pero no me vengas a matar el propósito. Díganle a aquella zorra que yo resucito muertos, sanos, enfermos, y voy a cumplir mi propósito. Eso es una convicción que tenemos que tener. No hablo de anarquía, no hablo de no respetar las leyes, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de valores y convicciones que un sistema político hoy día nos quiere imponer. No porque sea ley es legal. No porque sea autorizado por un gobierno es legal de parte de Dios. Y hoy día nos enfrentamos a eso. Lo peor que puede hacer un cristiano es dejarse politizar. Nosotros votamos por valores, no por partidos políticos. Nosotros votamos por valores. Miramos, esto va conforme a la palabra de Dios. Esto no es por partido político. Soy de este, soy de la derecha, soy de la izquierda, soy azul, soy rojo. No. Nosotros votamos por convicciones y valores. Si lo tiene uno, lo tiene otro. Si no lo tiene. Y hoy día nos enfrentamos ante partidos políticos con ideologías totalmente opuestas a la palabra de Dios. Por eso digo, lo peor que puede hacer un cristiano es dejarse politizar. Y hay tanta gente politizada, independientemente de los valores de Dios, porque le gustó este partido, vota. Y quizás todas las leyes que quiere hacer ese partido están totalmente opuestas a las palabras de Dios. Y no porque sea legal, es aprobado por Dios. Hoy día nos encontramos con ideologías políticas, ideologías de pensamientos, ideologías sexuales que las han hecho ley. Y son contrarias a la palabra de Dios. Hay productos de las élites que le dejan ganancia que hoy día lo han aprobado. Marihuana recreativa. Todas esas cosas que me llevan al pecado, que me llevan a la destrucción. Hay cosas que están aprobadas
pero no son legales de parte de Dios. Sí la aprobó un partido político. ¿Puedo seguir hablando? La industria del cine para adultos. Pornografía. Cuando la persona ve eso, como lo dije en el primer servicio, se llena de demonios. Se llena de demonios. Le abre la puerta al mundo espiritual en el hogar para que se llene de demonios. Pero hoy día lo ves como legal, la industria de la pornografía, la marihuana recreativa, estas ideologías están totalmente opuestas a lo que Dios estableció. Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si adoptamos esa forma de vida, va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias, aún amando a Dios, va a haber consecuencias. ¿Y qué hice yo en la vida que me va mal? No, es cosecha, porque estoy rompiendo principios de Dios. Y repito, en ese contexto Jesús vino ante un sistema político violento. Todo lo que iba en contra de Roma, todo lo que iba en contra de los valores, de las leyes de Roma, ellos lo destruían, lo mataban, lo aniquilaban. Si había algo despiadado, era el imperio romano con sus ejércitos. Llegaban y arrasaban, metían y establecían sus costumbres, sus culturas, y eran violentos. Repito, en ese contexto prevaleció Jesús, prevaleció sus valores. En ese contexto hizo discípulos. En ese contexto marcó la historia. Y en ese contexto dejó un legado. Nosotros hoy día nos enfrentamos a situaciones, adversidades, la política. Y debemos ser la sal de la tierra. Tenemos que ser luz. No podemos ser cristianos a la secreta, cristianos tibios. No podemos tomar esto tan light. No puedo jugar con el evangelio. Va a haber repercusión. Dios no puede ser burlado. Por eso digo, tengo que estar fundamentado en la palabra de Dios. Por eso venir a la iglesia no es una opción. Venir a la iglesia, me estoy llenando de Dios, de sus valores, de sus principios, me va corrigiendo. No es un hábito religioso de un buen cristiano. Necesito que Dios me instruya, necesito que Dios me fortalezca, necesito que Dios me guíe. Porque si dejo esto muy light, tomo la plataforma muy suave donde puedo ser adoctrinado. Me encanta Jesús. Las convicciones, dígale a esa zorra que yo voy a cumplir mi propósito. Y hoy día nos encontramos contra un sistema violento donde tenemos que ser luz, donde tiene que haber la convicción. Si había algo violento en el ejército, era un centurión. Un centurión cortaba cabeza. Un centurión, no le vayas a decir algo que vaya en contra de las leyes de Roma, porque iban y aniquilaban. Un centurión se acercó a Jesús. ¿Sabes por qué se acercó a Jesús? Porque Roma no tenía para darle lo que Jesús tenía. Y ese centurión tan violento le dijo: Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Tú tienes algo que Roma no tiene. Tú tienes algo que la política no tiene. Tú tienes algo para darme que este sistema no tiene. Y así tienen que venir la gente a nosotros. Algo les ofrecemos que este sistema político no tiene para darles. Así tiene que llegar tu familia a tu hogar. Algo tienes que el mundo no me da. Por eso, parados firmes en las convicciones, repito, si había algo violento era un centurión. Pero Roma no tiene para darme lo que yo necesito. ¿Sabe lo que es acercarse a Jesús? Un centurión que llegaban, imponían sus leyes, mataban gente, y un centurión tenía una autoridad tremenda y se presenta a Jesús con una reverencia y le dice: envía tu palabra. Tú tienes algo que mi imperio no me ha dado. Así tiene que llegar tu familia a ti. Tienes algo que el sistema no me da.
que la política no me da. Hay algo en ti, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, que yo no lo encuentro allá afuera. Tenemos que marcar la historia. Si cristiano a la secreta, no veo muchos resultados. ¿Qué enfrentó Jesús? Una oposición a los valores morales que él traía. El imperio romano era un imperio violento, pero también era un imperio pervertido. Y con esa lujuria sexual también invadían. Y no solo eso, sino que ancestralmente venían costumbres incorrectas, valores morales totalmente incorrectos, que esto venía ancestralmente, que Dios lo tiene que poner en su palabra, diciéndole al pueblo de Israel que no practique lo que veían los otros pueblos. En ese contexto nació el Señor, y en ese contexto prevaleció. Que el Señor lo tenga que poner en su palabra, que hay cosas que no se deben practicar. Levítico, capítulo 18, vamos a ver. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: yo soy Jehová, vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. Note que estaban rodeados de costumbres incorrectas, en la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando ellos yo, Jehová vuestro Dios. Vamos a ver lo que dice el 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. ¿Sabe lo que quiere decir cubrir su desnudez? Tener relaciones. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Mira la perversión que había. Relaciones sexuales entre padres e hijos. Que Dios lo tiene que poner en la Escritura. No hagan eso. Cuidado. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre e hija de tu madre, nacida en tu casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Está hablando de relaciones entre familias. Eso había en la cultura. En ese contexto el Señor vino, estaba ante un pueblo que respetaba, pero también había pueblos que tenían estas prácticas. Incesto, unas abominaciones. Seguimos. La desnudez de la hija de tu hijo o la hija de tu hija, abuelos con nietos. Abuela. Su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Llega un momento que el Señor dice: no te ayuntarás con animales. Imagínense las prácticas que habían, ancestrales que venían. Y en ese contexto vino Jesús. En ese contexto estuvo parado firme. ¿Es difícil ser cristiano? No. En ese contexto prevaleció sus valores. Pero eso es todo lo que había. Un imperio romano violento, un imperio romano pervertido y prácticas de otros pueblos que hacían esto. Que Dios tiene que colocarlo. Y en ese contexto, repito, viene Jesús. Y vamos a ver una historia desde otra perspectiva. La historia de la mujer samaritana. Una mujer que no era del pueblo judío, pero tenía prácticas incorrectas. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 6, del 6 al 11. Estaba allí en el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vamos a ver lo que pasa. Vino una mujer de Samaria a sacar agua de otros valores, de otras costumbres. Y ya leímos las costumbres que tenían. ¿Se da cuenta? Leímos las costumbres. ¿Estamos aquí o no? Me están aburriendo. Yo quiero que me predique que yo voy a tener carro nuevo, la casa propia que voy a... Dios te lo va a dar, aleluya, Dios te lo va a dar. Pero nos estamos edificando.
Vino una mujer, costumbre totalmente incorrecta, a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar a comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber si yo soy una mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se trataban entre sí. Había como una cierta diferencia que hoy día también las encontramos. Duras, como que no. Pero aquí era, bien, no se podían ni ver estos. Y la mujer le dice, ¿cómo tú me pides agua a mí? Si eres judío, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Había un vacío tan grande que el Señor vio, esta mujer está vacía y yo le voy a ofrecer agua de vida, algo eterno. Algo maravilloso tengo para ella. Seguimos. La mujer le dijo, Señor, no tienes de dónde sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Vaya tomándole la connotación. Señor, no tienes agua. ¿Y de dónde me vas a dar el agua? Vamos a ver lo que dice el 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que viviere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vamos a ver lo que dice el 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. ¿Qué le hizo? Se le regaló, se le insinuó, se le ofreció. ¿Tienes agua para darme? ¿Y de dónde la tienes si yo no te veo con agua? Dios hablándole de valores, pero como venía con una cultura totalmente incorrecta, su mente estaba en otra cosa. Jesús ahí la confronta, mira. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Mire la costumbre. Se metían con cualquiera. Era viva la parranda, viva la fiesta. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Tienes costumbres totalmente incorrectas. Y esa costumbre lo quiso influenciar al Señor Jesús. Perdón. Esa costumbre lo quiso influenciar al Señor Jesús. Y el Señor Jesús la confrontó. Hay un vacío muy grande dentro tuyo. Tienes costumbres totalmente incorrectas y ese vacío lo quieres llenar con hombres. Lo quieres llenar con relaciones sexuales. Pero ese vacío que tienes se puede llenar con algo eterno. Yo soy la fuente de vida. Y nos enfrentamos a un mundo donde nos ofrece valores totalmente opuestos a la palabra de Dios. Valores totalmente opuestos. Y donde si parados en una plataforma incorrecta, podemos caer. ¿Por qué? Porque no hay algo eterno en el depósito de nuestro espíritu que nos sostenga. Palabra, temor, pureza. Hay algo que no nos está sosteniendo. ¿Y cuánta gente que ama a Dios con un vacío espiritual se está dejando llevar por estas circunstancias? La mujer ¿tienes agua de vida eterna? Dame. ¿Por qué? Porque era una costumbre para ella. Era una cultura meterse con distintos hombres. Y viene a Jesús y se le insinúa. Y Jesús le cambia la dirección. Yo tengo otra cosa para ti. Y tenemos que identificar porque vivimos en un mundo políticamente que nos quiere influenciar y vivimos en un mundo inmoral con valores totalmente opuestos a la palabra de Dios que nos quiere influenciar. Y nosotros tenemos que mirarnos a un espejo espiritual y decir, ¿cuál es mi debilidad? Mirar cuál es mi debilidad. Tú sabes cuál es tu debilidad. Y déjame decirte algo. El diablo conoce bien
cuál es tu debilidad. ¿Y sabes qué? La trae en bandeja. La trae en bandeja. Por eso en ese espejo espiritual que nos movemos, que nos ponemos, ahí vamos y le decimos, Señor, soy débil en esto. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero es fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Identifica la tentación. Yo tengo que identificar mi tentación. Y eso lo llevo a Dios. Señor, en esto soy débil. ¿Por qué? Porque hay un mundo que quiere adoctrinar y hay valores morales incorrectos que vienen violentamente para llevarnos y sacarnos del reino de Dios. Y Jesús fue un ejemplo. ¿Cómo enfrentó eso? ¿Lo enfrentó desde la esfera espiritual? No, yo lo que yo tengo es espiritual para darte. Yo tengo mis valores, mis convicciones, tengo mi propósito. No lo voy a perder por un placer momentáneo. Pero venía una mujer con costumbres totalmente incorrectas. Y así nos enfrentamos con amistades, con seres queridos, con personas que están adoctrinados por un sistema político, adoctrinados, influenciados por un sistema de valores totalmente incorrectos, que si no estamos parados firmes, nos llevan a su terreno. Por eso el Señor busca convicciones, valores. No te dejes politizar, no te dejes adoctrinar. Aquí está la palabra para que te sostenga. Hay influencias que quieren afectar nuestros valores que hemos aprendido de Dios. Son tan sutiles, tan minuciosas, pero si logran su cometido, matan un propósito. José lo entendió. José lo entendió, salió corriendo. Todo lo vemos en Josué, en José. Pero también si ves la Biblia, ves tantos hombres de Dios poderosos que cayeron en relaciones incorrectas. Se mataron propósitos. Se atrasó planes de Dios. Porque los hombres se dejaron influenciar. Y la tentación está todos los días. Es ahí donde tenemos que ir a Dios. Señor, fortaléceme. El pecado está con los brazos abiertos. Está en bandeja. Todos los días. Es ahí donde vas a Dios, donde te fortaleces en Él, donde te saturas de la presencia de Dios, donde te llenas de Dios, donde tú doblas rodillas, Señor, con esto no puedo. Nos enfrentamos a tantos valores incorrectos. ¿Qué también enfrentamos? La oposición familiar. Jesús la enfrentó. Y esta es dolorosa, porque no es cualquiera. Lucas capítulo 8, versos 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. ¿Qué pasaba? Déjeme explicar el contexto. Dios enseñando unos principios maravillosos. Había una multitud de gente, estaba en un lugar y Dios enseñando unas cosas maravillosas del reino de Dios. Pero se le acercó la mamá y los hermanos. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. O sea, deja de hacer esto, el llamado que tienes, el propósito, y ve para allá. Él entonces respondió, le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Qué convicción, ¿eh? Y esta es dolorosa, esta oposición. ¿Por qué es dolorosa? Porque confronta nuestras emociones. No te lo dice cualquiera, te lo dice papá, te lo dice mamá, te lo dice un hermano, te lo dice un ser querido, que quizás ellos con buenas intenciones desde su perspectiva te están lavando la cabeza, te están metiendo cosas, no seas fanático. Y lo dicen desde quizás tu buena intención, pero lejos de sabiduría de Dios, y es algo que lo vamos a tener que enfrentar y tienes que estar preparado para esto. ¿Cuánta gente se ha apartado de Dios? ¿Cuánta gente se ha apartado de Dios? Por lo que dijo un familiar. ¿O cuánta gente, permítame,
¿Cuánta gente da más valor y peso a lo que dice un familiar que lo que dice Dios? Si lo dijo mi abuelita Chola lo que dice es santo y toda la familia le hace caso. Bueno, déjame decirte que lo que dijo tu abuelita Chola, muchas cosas están muy lejos de lo que Dios enseñó. Y confronta nuestras emociones. Claro, es doloroso, pero ahí lo vemos. Jesús lo supo confrontar. En un momento se había perdido, 3 días perdido. ¿Dónde te habías metido? ¿Dónde estabas? Los negocios de mi padre. Firme, convencido. Repito, ya nos vamos a enfrentar a un sistema político violento con leyes que las quiere legalizar opuestas a la palabra de Dios. Si estamos parados en una plataforma incorrecta, nos vamos a dejar llevar. Nos vamos a enfrentar a valores morales totalmente incorrectos, donde si no estamos firmes, nos vamos a dejar llevar. Nos vamos a enfrentar a una oposición familiar. El Señor dijo: no vengo a traer paz, vengo a traer espada. Vengo a traer espada. Va a haber diferencia entre el papá, la mamá, entre el papá y el hijo. Claro. Pero es ahí donde los valores, ¿cuál es donde tienes que estar anclado? ¿Cuál tiene que ser tu ancla? ¿Cuál tiene que ser la columna? Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Aunque hoy día los veas perdidos, aunque hoy día los veas alejados de Dios y se burlen de ti, que tus convicciones estén firmes. Que tu propósito no se mate por eso. Me encanta María. María también es un ejemplo. Cuando un sistema político decidió todos los niños menores de 3 años hay que matarlos, y ella cargaba una promesa, ¿qué hizo? Se fue del lugar. Se fue. Se apartó de ahí. ¿Por qué? Porque ahí le iban a matar la promesa. Y hay lugares donde tenemos que salir ya, Hay compañeros, circuito íntimo, lugares que visitamos, cosas que vemos en la internet, amistades que ya no son parte nuestra. ¿Es doloroso? Claro. Ama a todos tus seres queridos, pero tu circuito íntimo lo tienes que cuidar. Porque es tan delicado, porque te ministra, te imparte, afecta tus emociones. Y parado firme. Hablé de una oposición política que es violenta. Jesús la enfrentó y cómo estuvo parado. Una oposición moral a los valores de Dios. Lo hablé como Jesús estaba parado firme en sus convicciones. Hablo de una oposición familiar. Jesús lo enfrentó. Pero nosotros enfrentamos otras cosas hoy en día. Hoy día enfrentamos un mundo tecnológico que viene violento. Un mundo tecnológico que provoca unas distracciones tremendas. ¿Ves su teléfono? Tu teléfono puede ser una gran bendición o una gran maldición. Tu teléfono, ¿ves tu teléfono? Te puede edificar buscando cosas correctas o puede llevarte al pecado. Un programa muy famoso en Argentina, estaba un especialista SEO, creo que se le dicen SEO, un tipo, pero un especialista en lo que es comunicación y telefonía. Y le dice la mujer, ¿qué hay de verdad? Que eso que si uno habla de comida de perro con el teléfono y después mira el teléfono y le sale la publicidad de comida de perro. Le dice, ¿qué hay de verdad en eso? Y le dijo el hombre, ¿ves tu teléfono? Bueno, tu teléfono es mucho más que un aparato de comunicación. Es un centro así le dijo, es un centro de capturar información de toda tu vida. ¿Sabes lo que haces? ¿Sabes lo que ves? ¿Sabes dónde te mueves? Sabe todo. Es un centro de capturar información. Y así lo borres de las nubes, eso queda ahí. Y nos vamos a encontrar ante un mundo tecnocrático que va a utilizar esto en contra de los cristianos.
donde todo lo que quiera oponerse a sus leyes, ellos tienen una herramienta para ir en contra del cristiano. Nos encontramos ante un mundo tecnocrático, un mundo de tecnología que distrae, que aparta, que desenfoca. Los enfrentamos hoy día, ¿eh? Esto es serio. Y nuestros valores, nuestras convicciones, nuestra moral tiene que estar firme. ¿A qué nos enfrentamos hoy en día? Hoy en día nos encontramos a un sistema, ideología de destrucción de familia, donde la familia tipo hombre, mujer, papá, mamá, molesta. Y hay que destruirla. Destruirla a través de ideología, de políticas, destruirla a través de Hollywood. Y déjame decirte algo, a Hollywood lo tienes 24 horas metido en tu casa, porque entra a través de la televisión. Si no estamos parados firmes, es peligroso. Porque un mundo que quiere adoctrinar a través de ideología, a través de política, a través de Hollywood y a través de la escuela, donde la familia tipo tiene que ser destruida. Es una agenda. Una agenda. Una agenda. Por eso hablé de la paternidad. Es una agenda de destruir la paternidad. Hay una agenda diabólica de destruir la paternidad. Porque un papá, una familia bien constituida, eso es una... Espero que no me corten por lo que estoy hablando. Una familia bien constituida es una oposición para el gobierno. Porque en la familia tiene los valores, tiene las convicciones. Un papá, una mamá, conforme a los valores de Dios, crían hijos fuertes, crían hijos firmes, crían hijos convencidos en su propósito. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas élites? Destruir la familia. Al destruir la familia, voy sacando generaciones totalmente rebeldes y a merced de un sistema político de adoctrinación que los hago a mi manera. Por eso bebés jóvenes que pelean por causas, le preguntan, le ponen el micrófono y ni saben por lo que están peleando. Ni saben los valores que tienen. Los metieron y los están peleando en las universidades. Ni saben por qué están peleando. Partidos políticos en los países de Sudamérica rompen todo. Le pones el micrófono a ver por qué estás peleando. Nada, pero si ves, indagas, sus hogares están destruidos. Porque papá y mamá no cumplieron la función. ¿Y me puedes acompañar? Se da cuenta que esto es dejar de jugar a la iglesia. Dejar de jugar al cristiano. En la primera prédica hablé de cómo se abre el mundo espiritual. ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal. Y puede tener consecuencias desastrosas. Hoy día hablo de las convicciones. Enfrentamos a un mundo tecnológico, violento. Enfrentamos un mundo de valores incorrectos. Enfrentamos un mundo de una política de adoctrinamiento. Enfrentamos un mundo tecnocrático. Enfrentamos un mundo donde la familia de Dios molesta. Pero si vemos la historia del Señor Jesús, prevaleció su propósito. Y así puede pasar en nosotros. Por eso, papá, mamá, te tienes que levantar con toda la fuerza de Dios. Identifica el pecado, identifica lo incorrecto que estás haciendo y vas a Dios. Y le dices, Señor, en esto no puedo, en esto soy tentado, ayúdame en esto. Como dije en el primer servicio, yo tiro el sombrero. Lo que voy a decir, no lo tomes literalmente para ti. Lo que voy a decir, lo voy a decir en general. Yo tiro el sombrero, al que le cae, le cae. Esa está en primera de Belén 3:14. Yo tiro el sombrero y al que le cae, le cae. No. Deja de tomar esto tan light. Deja de tomar esto tan suave. Hoy día voy a la iglesia, mañana no, que si tengo ganas, que me desanimo, que si sigo, que no sigo, que me aparto, que no me aparto. Ojo con eso, ¿eh? Porque tendrá repercusiones para mal. Como dije en el primer servicio, no soy adivino, pero dame una persona que ame a Dios, respete los valores de Dios, y a una persona que dice que ama a Dios y rompe los valores de Dios.
No soy adivino, pero te puedo decir cómo le va a ir a uno y cómo le va a ir a otro. Cómo le va a ir a uno y cómo le va a ir a otro. Solo en Dios somos fortalecidos. No te dejes politizar. Te invito a ponerte de pie. Nuestras convicciones tienen que estar firmes. ¿Y cómo voy a hacer prevalecer las convicciones? Viniendo a la casa de Dios, instruyéndome. Este mundo tiene 24 horas para adoctrinar. Y los canales son muchos. Voces incorrectas, la televisión, las redes sociales, influencers, política, películas, videojuegos. Seres que amamos que no viven la fe. Qué doloroso que es. Sí. Que influencian. Por eso venir a la iglesia no es una opción. No es un hábito de un buen cristiano. Venir a la iglesia es una necesidad que tiene mi espíritu de ser instruido con la palabra de Dios. El tiempo devocional en tu casa, las rodillas dobladas, no es una opción. No es una opción. El tiempo de lectura de la palabra de Dios en tu casa, el tiempo de lectura, y a veces esto lo hablo incluso conmigo, hay tantas distracciones que a veces perdemos ese tiempo de abrir. Yo tengo este hermoso hábito, mi esposa también, de abrir la Biblia y hablar con nuestras hijas. Pero lo digo desde mi parte, tengo que ser más intenso todavía, porque se enfrentan a un mundo violento y lo que van a enfrentar. Y hijos que no están firmes, lamentablemente se dejarán adoctrinar. Pastor, ¿y qué hago con mis hijos? Y ya están grandes y han tomado sus decisiones y no quieren venir al reino de Dios. ¿Qué haces? Rodilla doblada para traerlos al reino de Dios. Que digan como el centurión romano: no encuentro nada afuera, tengo que ir a Jesús porque Él tiene algo distinto para mí. Te invito a cerrar los ojos. Habla con Dios, habla con Dios. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, yo pido que cada mente que fue adoctrinada por políticas incorrectas, que tú vayas limpiando, Espíritu Santo. Que tú limpies de pensamientos, conductas incorrectas. Que tú limpies, mi Señor, de todo aquello incorrecto que quiere adoctrinar y no es conforme a tus valores y tu palabra. Que tú nos ayudes a dejar el pecado, esos valores incorrectos que este sistema nos ha transmitido y lo hemos practicado. Dile: Señor, ayúdame a vencer el pecado. Tú identificas el pecado en lo que eres débil. Habla con Él, ponlo a los pies de la cruz y dile: Señor, esta es mi debilidad. Yo en esto no puedo solo. Yo puedo contigo, mi Señor. En tus fuerzas yo lo logro. Señor, dame la fuerza, la fortaleza cuando enfrente una oposición familiar conforme por mis valores. Ayúdame, Señor, a estar parado firme en la brecha, en los valores, en las convicciones, para poder transmitirle a esos seres queridos que hay un Dios que sana, restaura, libera, y hay un Dios que cuida. Señor, ante un mundo tecnológico, Señor, que la distracción no nos provoque desenfoque, que sea más tu presencia, más agradable la intimidad contigo que la de estar en un teléfono mirando redes sociales. Señor, que tu presencia, que es mucho más atractiva que mirar Facebook, que mirar cualquier cosa en las redes sociales, es tu presencia mucho más atractiva. Captúranos, mi Señor, que no perdamos el tiempo en eso, que nos enriquecemos en tu presencia, mi Señor. Danos fuerza, Señor, para vencer estos malos hábitos. Danos fuerza para mantener la familia conforme tú lo has establecido.
Danos fuerza para mantener los valores familiares ante un mundo que quiere destruirlos. Nos paramos firmes, mi Señor, y bendecimos nuestros hogares. Bendecimos nuestras generaciones. Bendecimos nuestro lecho matrimonial. Bendecimos nuestro hogar. Levanta las manos, levanta las manos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Toda oposición, todo plan del diablo, en el nombre de Jesús queda reprendido, queda atado, queda inoperante. En el nombre poderoso de Jesús, y oro por tu vida, para que tengas esa sed de agua viva, de agua eterna. Que ese espacio en tu espíritu que solo Dios lo llena, que tengas tiempo siempre con Dios para ser lleno del Espíritu Santo. Que todos los días tengas tu tiempo de intimidad con el Señor para ser fortalecido, para ser renovado, para abrazar al Padre Celestial. Señor, te damos gracias. Eres bueno, eres maravilloso. Gracias por instruirnos, gracias por ser nuestro Padre Celestial. Te damos gracias por cada palabra donde tú nos fortaleces. En el nombre de Jesús, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea Dios.